Buenos días a todos, es un placer estar aquí en este Congreso Internacional para compartir con ustedes una investigación sobre un fenómeno que está transformando radicalmente la educación en turismo cultural, la irrupción de las imágenes sintéticas generadas por inteligencia artificial. Mi nombre es Rocío Velasco García, del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba. Y la ponencia que aquí les presento lleva por título Inteligencia Artificial Generativa e Imágenes Sintéticas en Educación Patrimonial, Pensamiento Crítico, Alfabetización Visual y Competencias Digitales en la Formación Universitaria en Turismo. Permítanme comenzar contextualizando el problema. Plataformas como DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion han democratizado extraordinariamente la capacidad de crear imágenes fotorrealistas de patrimonio cultural. Pero hay un detalle fundamental. Estas imágenes representan lugares, monumentos y experiencias culturales que nunca han existido. Estas tecnologías rompen algo que durante más de un siglo ha sido sagrado en la fotografía, la conexión indesical entre imagen y realidad. Una fotografía tradicional es una huella física de luz reflejada por un objeto real. Una imagen sintética es, en cambio, una amalgama estadística de patrones visuales aprendidos de millones de imágenes previas. Y esto nos lleva a la pregunta central de nuestra investigación. ¿Cómo puede un futuro profesional del turismo o del patrimonio distinguir entre una fotografía documental real de la Alhambra de Granada, por ejemplo, y una reconstrucción algorítmica que mezcla patrones visuales de 100 palacios islámicos diferentes? Esta pregunta no es trivial, define el futuro de la autenticidad en la educación patrimonial. Para abordar este fenómeno complejo, planteamos 4 objetivos de investigación. Primero, analizar críticamente cómo estas tecnologías transforman la ontología misma de la imagen patrimonial y qué significa esto epistemológicamente para la educación turística. En segundo lugar, identificar y caracterizar empíricamente los sesgos algorítmicos y culturales presentes en las imágenes sintéticas del patrimonio. Tercer lugar, definir un marco competencial de alfabetización visual crítica específico para estudiantes universitarios en turismo cultural. Y cuarto, proponer lineamientos pedagógicos concretos para que las instituciones de educación superior integren esta formación crítica en sus currícula. Nuestro estudio identifica 2 desafíos críticos. El primero es lo que denominamos autenticidad algorítmica. Las imágenes sintéticas exhiben todos los marcadores estadísticos del realismo fotográfico: iluminación coherente, perspectiva correcta, texturas convincentes, pero carecen de referente ontológico directo. No documentan nada que exista. Esto desafía completamente la noción tradicional de la fotografía como prueba documental del patrimonio. El segundo desafío es más grave aún, la colonialidad algorítmica. Los conjuntos de datos que entrenan estos modelos de inteligencia artificial reproducen asimetrías históricas. Los patrimonios no occidentales están sistemáticamente sobrerepresentados en datasets como Lion o ImageNet. El resultado es que las IA tienen lo que llamamos memorias culturales asimétricas. Recuerdan perfectamente la catedral gótica europea, pero tienen conocimiento fragmentado, genérico o estereotipado del arte africano, de la arquitectura precolombina o, por ejemplo, de los templos asiáticos. Esta no es una falla técnica, es una expresión de poder, de que culturas han tenido históricamente los recursos para documentar, digitalizar y hacer circular sus patrimonios en Internet. Para alcanzar estos objetivos diseñamos un estudio con un enfoque mixto que combina 3 fases complementarias. En la primera fase realizamos una revisión sistemática siguiendo el protocolo PISMA de 347 estudios iniciales identificados en base de datos como por ejemplo Scopus. Seleccionamos 52 publicaciones sobre IA generativas en educación patrimonial y turística, todas publicadas entre 2022 y 2025. En la segunda fase llevamos a cabo un análisis empírico de sesgos algorítmicos. Generamos 120 imágenes utilizando 3 modelos ampliamente difundidos. DALL-E 3 de OpenAI, Midjourney, Stable Diffusion. Las distribuimos en 4 categorías patrimoniales: arquitectura religiosa, arte tradicional, festividades culturales y paisajes patrimoniales. Y aquí viene lo crucial. Empleamos prompts completamente neutrales, sin especificar ubicación geográfica, para evaluar qué representaciones culturales privilegian estos modelos por defectos. En la fase 3 implementamos un estudio de casos con 55 estudiantes universitarios españoles de grado de turismo. Le presentamos un test de 20 imágenes, 10 fotografías auténticas de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 10 imágenes generadas por IA. Su tarea era identificar cuáles eran reales y cuáles sintéticas y justificar sus decisiones.
Cuando le pedimos a los 3 modelos de IA que generaran imágenes de un templo tradicional, sin especificar cultura, geografía ni periodo histórico, el 78% de las imágenes producidas representaron arquitectura cristiana europea, catedrales góticas, iglesias románicas, basílicas renacentistas. Solo el 12% incluyó arquitectura religiosa asiática y el 7% fue islámica, y apenas el 3% representó patrimonios africanos o precolombinos. Esta distribución difiere radicalmente de la diversidad real del patrimonio religioso mundial y la diferencia es estadísticamente significativa, con un chi cuadrado de 156,32 y un valor por menor de 0,001. La inteligencia artificial no es neutral, reproduce y amplifica hegemonías visuales occidentales. Esto confirma lo que denominamos colonialidad algorítmica. Los modelos de IA perpetúan la misma asimetría de poder que han dominado la producción cultural durante siglos. Ahora veamos qué sucede con nuestros estudiantes. Los resultados aquí son igualmente preocupantes. Nuestro gráfico circular, nuestro gráfico cuadrado, mejor dicho, representó o desembocó en los 55 estudiantes universitarios de turismo que lograron identificar correctamente solo el 58,3% de las imágenes sintéticas. Esto es apenas superior al nivel del azar, que sería, por así decirlo, un 50%. La diferencia es estadísticamente significativa, sí, pero marginalmente. Déjenme ponerlo un momento en perspectiva. Si lanzara, por ejemplo, una moneda al aire para decidir qué cara caería, acertarían casi tanto como los estudiantes que están a punto de graduarse como profesionales del turismo cultural. ¿Y qué estrategias emplearon? El 73% utilizó criterios superficiales y subjetivos. Decían, por ejemplo, que la imagen parecía demasiado perfecta, que los colores son muy saturados. Solo el 14,5% mencionó indicadores forenses técnicos reales, como por ejemplo inconsistencia en la iluminación o anomalías en texturas. Y únicamente el 8% recurrió a estrategias de verificación externa como búsqueda inversa de imágenes en Google. Pero aquí viene el dato más revelador. Solo el 16,4% de estos estudiantes reportó haber recibido alguna formación sobre IA generativa durante su carrera y ninguno había tenido entrenamiento específico de alfabetización visual crítica o detección de imágenes sintéticas. Sin embargo, el 82% considera que esta formación es muy necesaria o imprescindible para su futuro profesional. Tenemos una brecha formativa sistémica urgente que abordar. Un hallazgo adicional interesante es la precisión de identificación, que varía significativamente según la complejidad visual de las imágenes. Como muestra este gráfico, con imágenes de baja complejidad, paisajes simples, monumentos icónicos con pocos elementos, los estudiantes alcanzaron un 67,8 de precisión, pero con imágenes de alta complejidad, como por ejemplo festividades culturales con múltiples personajes, interiores arquitectónicos con muchos detalles, la precisión cayó a un 48,9% por debajo del azar. La diferencia es estadísticamente significativa con un tamaño de efecto grande. ¿Qué nos dice esto? Que los artefactos algorítmicos, a esas pequeñas anomalías que delatan que una imagen es sintética, son más evidentes en imágenes complejas. Hay más elementos donde el algoritmo puede cometer errores sutiles, pero nuestros estudiantes carecen completamente del entrenamiento para detectarlos. Frente a esta realidad, proponemos un marco competencial integrado de 5 dimensiones para la alfabetización visual crítica en turismo cultural. Una primera dimensión, competencia forense técnica. Los estudiantes deben aprender a identificar artefactos algorítmicos característicos, inconsistencias en reflejos y sombras, geometrías físicamente imposibles, texturas repetitivas, etc. Y deben saber utilizar herramientas digitales de verificación, como por ejemplo la búsqueda inversa de imágenes, detectores algorítmicos especializados o el análisis de metadatos. Una segunda dimensión, competencia semiótica cultural. Deben desarrollar habilidad para identificar sesgos culturales, reconocer eurocentrismos y orientalismos y detectar cuando las representaciones son genéricas o estereotipadas y preguntarse qué culturas están siendo invisibilizadas. Una tercera dimensión que llamamos competencia ética reflexiva. Necesitan evaluar las implicaciones morales del uso de imágenes sintéticas en promoción turística. ¿Cuándo constituye engaño? ¿Qué responsabilidad profesional tienen sobre la representación fidedigna del patrimonio? Etcétera. Y una cuarta dimensión que llamamos competencia tecnológica procedimental. Deben comprender conceptualmente cómo funcionan estos modelos que aprenden patrones estadísticos, que relacionan o aglutinan composiciones interpolando entre ejemplos que carecen de comprensión semántica profunda del patrimonio que representan.
Y una quinta dimensión que llamamos competencia metacognitiva crítica, quizá la más importante: reconocer las limitaciones perceptivas humanas frente a la síntesis fotorrealista, desarrollar la capacidad de pausar la credulidad visual automática y activar procesos conscientes de verificación crítica. Estos hallazgos nos obligan a repensar radicalmente la pedagogía de la imagen en educación patrimonial. Durante décadas hemos operado bajo un paradigma de transparencia mediática, asumiendo que las imágenes son ventanas neutrales a la realidad, que las fotografías son pruebas documentales confiables, que podemos tener confianza automática en el contenido visual, y ese paradigma está obsoleto. Lo que proponemos es un nuevo paradigma que denominamos pedagogía de la sospecha visual, una disposición reflexiva que enseña a los estudiantes a interrogar sistemáticamente la procedencia, construcción y sesgos de toda visualización patrimonial que encuentre. Y quiero subrayar esto: la brecha que observamos, ese 84% de estudiantes sin formación en IA, no es una deficiencia individual de los estudiantes, es un vacío curricular sistémico de nuestras instituciones educativas. Nosotros somos academia, como academia estamos fallando en prepararlos para la realidad profesional que van a enfrentar en su futuro próximo. ¿Qué deben hacer las instituciones de educación superior? Proponemos 4 recomendaciones prioritarias. En primer lugar, una reconfiguración curricular integral. No basta con añadir un módulo aislado sobre IA en una asignatura de tecnología. Necesitamos integración transversal de alfabetización crítica sobre IA en todas las asignaturas de patrimonio, interpretación cultural, marketing turístico y ética profesional. En segundo lugar, metodologías activas de evaluación crítica. Los estudiantes deben generar ellos mismos visualizaciones con IA, analizar los sesgos que producen, verificar su precisión histórica y reflexionar sobre las implicaciones éticas, convertir la tecnología disruptiva en oportunidades de desarrollo competencial. En tercer lugar, formación docente especializada, porque no podemos enseñar lo que no conocemos. Necesitamos programas de alfabetización en IA y pedagogías críticas digitales para el profesorado universitario. Y finalmente, en cuarto lugar, la colaboración interdisciplinar entre departamentos de turismo, informática, historia del arte, y también alianzas con museos, zonas o sitios arqueológicos e instituciones patrimoniales para desarrollar proyectos aplicados sobre políticas de uso responsable de IA. Quiero detenerme un momento en la dimensión de justicia social de este problema, y es que el 78% de representaciones eurocéntricas que vivimos no es simplemente una falla técnica que los ingenieros puedan corregir con mejores algoritmos. Es la expresión de una asimetría epistémica, estructural e histórica. Durante siglos ciertas culturas han tenido el poder, los recursos y el acceso para documentar, digitalizar, archivar y hacer circular sus patrimonios. Otras culturas han sido sistemáticamente marginalizadas, exotizadas o directamente invisibilizadas en estos procesos. Y ahora los algoritmos de inteligencia artificial están aprendiendo de ese corpus desigual. Están perpetuando lo que la filósofa Miranda Fricker llamaba injusticia hermenéutica. Ciertos grupos son sistemáticamente desventajados en su capacidad de interpretar y comunicar sus propias experiencias y patrimonios. Nuestra responsabilidad educativa es formar profesionales que reconozcan estas injusticias, las visibilicen en sus prácticas profesionales y actúen como agentes frente a esas hegemonías visuales algorítmicas. Les voy a sintetizar estos 3 hallazgos principales. Primero, las imágenes sintéticas inauguran una era de autenticidad algorítmica sin referente ontológico directo. Esto exige reparar pedagógicamente qué significa conocer el patrimonio cuando las imágenes ya no documentan, sino que sintetizan estadísticamente patrones visuales. En segundo lugar, los modelos de IA reproducen y amplifican asimetrías históricas de representación cultural. La marginalización de patrimonio no occidentales a menos del 15% de visualizaciones neutrales no es accidental, es colonialidad algorítmica. Y tercero, nuestros estudiantes universitarios de turismo cultural carecen de competencias básicas para identificar imágenes sintéticas, un 58,3% de precisión, combinando con un 84% sin información específica, señala una necesidad urgente de implementar el marco competencial de 5 dimensiones que hemos propuesto. Quisiera concluir con una reflexión, y es que el futuro del turismo cultural no será libre de inteligencia artificial generativa. Esa batalla, si alguna vez existió, ya está perdida, pero ese futuro puede ser críticamente consciente de sus implicaciones. La formación universitaria tiene una responsabilidad social fundamental. Muchas gracias por su atención.